y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Señor dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hay un solo digno, dice la palabra, en los cielos, que se llama Jesús. Él es el único digno, el Cordero. Dice la palabra que por su sangre, que con su sangre nos redimió, que con su sangre nos compró. Celebramos a Jesús en este día. Celebramos a Jesús en este día. Reyes y sacerdotes hay aquí. Oramos al Señor en este día, que sea el Señor tomando control, gobierno de toda vida, de todo corazón, de toda mente. Venimos de rodillas delante de Él, con un corazón humilde, sencillo delante de su presencia, porque digno de ser adorado, digno de ser exaltado es el Señor. Delante de su presencia, yo no sé cuál es la oración que tú tengas en tu corazón, yo no sé cuál es el deseo que tú tienes en tu corazón, mas yo te digo en esta mañana, no te rindas. El Señor no tarda. El Señor no tardará en contestar, porque eso es lo que dice su palabra, que Él contesta el deseo que hay en el corazón de sus hijos. Yo sé que aquí hay hijos, yo sé que aquí hay hijas, yo sé que hay. Así eres tú, así eres tú, así es nuestro Dios. Delante de su presencia, Espíritu Santo, delante de tu presencia, Espíritu Santo. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Mientras yo adoro, mientras usted adora, algo está pasando en el mundo espiritual. El Señor está venciendo, el Señor está rompiendo cadenas, derribando murallas. Él está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo haya venido en esta mañana. Entregamos toda carga, todo pensamiento negativo. Entregamos todo aquello que nos estorba en el nombre de Jesús. En esta mañana venimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta mañana nos hacemos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Venimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo ojo se cierra y toda mano se levanta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cielos abiertos hay. Cielos abiertos hay. Ángeles vienen a este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Es el invitado de honor en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque bueno, maravilloso eres tú, Señor. Digno de ser adorado, digno de ser exaltado, Señor. Te damos gracias. Yo te doy gracias por este pueblo, gracias por cada vida, cada corazón, de los que están aquí en la casa y de los que están en las redes sociales. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias. Gracias, Dios mío, porque nos has dado un techo a donde vivir. Gracias porque tenemos salud en este día. Si no tienes salud, recíbela en el nombre de Jesús. Si no tienes alimento, recibe en el nombre de Jesucristo.
En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Jesús es el Rey, Él es el Señor de señores. Damos gracias al Señor porque tenemos salud, tenemos un techo, tenemos a dónde vivir. Hay muchas, pueden haber mil excusas, pero hay muchas razones para darle gracias a nuestro Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén, gloria a Dios. Tomen asiento. Bueno es el Señor, bueno, buenísimo. En Segunda de Samuel, quiero que me pongan atención y que me presten atención por los próximos 20 minutos. Voy a correr con la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1 en adelante. Ustedes pueden leerlo en casita para que no se me distraigan. Les voy a contar una historia de un hombre que dice la palabra que este hombre era conforme al corazón de Jehová, David. Esta historia está para que todos nosotros aprendamos, para que Dios, Dios nos habla a través de estas historias. Quiero que usted me ponga atención. Dios envía al profeta Natán a casa de David. Y cuando el profeta Natán llega a donde David, le cuenta una historia diciendo de esta manera: fíjate que habían dos hombres en una ciudad, un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el hombre pobre solo tenía una corderita, que había comprado con mucho esfuerzo. La había comprado, la crió en su casa, la había criado en su casa, comía de su comida y bebía de su vaso y dormía en su casa y vivía con sus hijos, dice la palabra, y aún dice que él la quería como hija, porque solo tenía esa corderita. Un día le llegó una visita al hombre rico y el hombre rico no quiso matar una de sus vacas o una de sus ovejas para darle al hombre a la visita, sino que este hombre vino y mató la corderita de aquel hombre que solo tenía una. Mató la corderita, la única que tenía, y la dio a la visita. Si usted se va al verso 5, mire lo que dice. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Si usted analiza, sería justo
que un hombre teniendo todas las posesiones, sería justo que esta persona mate un animalito de aquel que solo tiene uno? ¿Sería correcto eso? ¿Verdad que no es correcto? Entonces se encendió la ira de David y dijo: la persona que ha hecho tal cosa es digno de muerte. Y el 6 dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Eso es lo que dijo David. Tenía toda la razón, toda la razón. Ahora, quiero que usted lea el verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Póngame atención. El profeta Natán le dice: había este hombre. La manera que Dios usó para que él mismo entrara en un análisis, que analizara la historia, y le dijo: tú eres ese hombre. ¿Y qué es lo que dijo? Tal persona ha hecho, será digno de muerte. ¿Cuál habrá sido la reacción de David cuando le dijo: tú eres ese hombre? Le he titulado a esto: sé tu propio juez. Tú sé tu propio juez. Antes de hacer algo, analizar primero, pedirle a Dios que le dé la habilidad de poder ver la consecuencia del acto. ¿Sí me explico? Pedirle a Dios que le dé la habilidad de ver la consecuencia del acto primero, antes de hacerlo. Nosotros tenemos que aprender que antes de nosotros hacer algo, ponernos al lado de la persona dañada. Antes de hacerlo, esa es la habilidad que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos dé esa habilidad de poder ponernos al lado de la otra persona. Entonces, en pocas palabras, no hacer lo que no le gusta que le hagan. No hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Antes de nosotros hacer algo, tenemos que pensar cómo se sentiría aquella persona. Si usted fuera aquella persona, ¿cómo se sentiría? En pocas palabras, por muy mal que le caiga una persona, decirle a Dios: enséñame a ver como tú ves. Enséñame a ver con tus ojos. Y le aseguro que si usted le dice a Dios: enséñame a ver como tú ves, cuando usted mira con los ojos de Dios, por muy mal que le caiga a una persona, usted tiene misericordia.
¿Qué es lo que pasó allí? La palabra dice que David caminaba conforme al corazón de Jehová, pero en ese punto David no miró con los ojos de Jehová. David miró con los ojos carnales. Cuando la persona comete un error, cuando la persona mete las patas, no trae a conciencia o a mente cuál es el resultado de ese error. Entonces, importante es que nosotros le digamos a Dios: enséñame a ver con tus ojos, para si yo miro con los ojos de Jehová, Él mismo me mostrará el resultado de cualquier acto que yo haga. Entonces, eso me frena. David no lo hizo. ¿Para qué es esta historia? Para hablarle a ustedes y hablarme a mí. Hablarnos a todos. No hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Nosotros somos buenos para hacer cosas, pero tenemos que ponernos del otro lado, mirar del otro lado primero antes de hacerlo. Y esa es la educación de Dios para nosotros. Y estas historias están escritas, recalco, para que nosotros aprendamos, para Dios educarnos. Ahora, ¿cuál sería la reacción de David cuando le dijo: tú eres ese hombre? Tú eres ese hombre. Quiero que usted vea la manera sutil que tiene Dios para hablarle a usted. Dios no necesita mandar a un Natán a su vida. Dios habla a su corazón primero. Esa es la manera sutil que Dios usa para hablarle a uno. Antes de hacer algo, dice Dios: oye, tienes que analizar, pensar primero antes de actuar. Hay personas que miran la consecuencia y se detienen a no actuar. Pero eso es una habilidad que solo Dios la da. Mientras que el necio se va de un solo, sin pensar, sin razonar cuál es el resultado de aquello. Y el profeta Natán empieza a decirle: tú eres ese hombre. Y para refrescarte la mente, Dios le dijo, él está hablando, está siendo representante de Dios, le dice: yo te di la casa de tu Señor, te di todas las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel, la casa de la tribu de Judá. Y si fuera poco, yo te hubiese aumentado más. ¿Sabe usted que el Señor está dispuesto a bendecirlo? Pero un acto lo puede arruinar todo. Un acto lo puede arruinar todo, puede detener la bendición. ¿Qué necesidad tenía David? No tenía ninguna necesidad, pero se dejó llevar por la chuleta. Se dejó llevar y eso le costó muy caro. Y le dice: yo te he dado la casa de tu Señor, te he dado la casa de Israel, la casa de la tribu de Judá. Si fuera, y por si esto fuera poco, te hubiese aumentado más. Para refrescarte la mente, tú tomaste la mujer de Urías Eteo. Tú la tomaste la mujer para hacerla tu mujer. Y mataste a Urías. Lo mataste. ¿Quieres? Le dice, como en pocas palabras, ¿quieres que te siga refrescando la mente de lo que tú hiciste? Cuando lo estaba encarando, cuando Dios lo estaba encarando, en el verso 13, dice, en el verso 13,
Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Allí entró en razón, dijo: pequé. ¿Sabe? Punto importante: reconocer cuando nosotros fallamos. El reconocer. Esa es una de las cosas. Por eso Dios lo nombra a David, que David caminaba conforme al corazón de Jehová. Cuando usted reconoce, cuando la persona reconoce y se humilla, entonces dice Dios: eso es lo que yo quería. Que tú reconozcas que fallaste y que sí metiste no solo una pata, metiste las dos patas. Y el verso 14, el verso 13 leí, ¿verdad? Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque ¿qué es lo que había dicho David? La persona que hizo esto debe morir. Debe morir. Bonito es tirar una palabra para alguien más, pero ¿qué tal si eso le cae? Él había confesado: ese hombre que hizo tal cosa debe de morir. Pero más ni sabía cuál era la idea de Dios. Allí Dios le estaba diciendo: quiero que tú te juzgues por tú mismo, sin necesidad de que yo te diga, tú lo hiciste. O sea, trágate el anzuelo tú mismo, muere tú mismo por tu propia boca. Porque no es Dios el que te acusa, es el pecado que lo acusa. Es el acto mismo que acusa a la persona. ¿Sí me estoy dando a entender? El mismo error lo estaba acusando, y no de cualquier cosa. Salió de la propia boca de él: morirá. Y cuando el profeta Natán le dice: pero Dios ha remitido tu pecado, le dice Dios, porque conoce que tú ibas a reconocer que tú pecaste, ibas a reconocer. Le dice el profeta Natán: Dios ha cancelado el pecado y no vas a morir. ¿Sabe qué es lo que me refleja esto? El clase de amor que tiene Dios. El clase de amor que tiene Dios, que aún tú, confesando con tu propia boca que vas a morir, el Señor te dice: mira, me voy a pasar de buena onda y no te voy a matar. Porque al Señor nada le costaba, porque Él lo había confesado. Y la palabra dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué Dios no llevó a cabo eso? Porque Dios había hecho un pacto perpetuo con David, que iba a vivir en la casa de Dios. O sea, había un papel firmado donde decía: tú vives en mi casa y vas a vivir en mi casa. El mismo pacto ha hecho Dios contigo. Porque no me digas que tú no has fallado a Dios. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y tú sabes por qué tú y yo no hemos muerto. Porque ese Dios es lleno de amor. Ese Dios tiene misericordia. Aunque tú no tengas misericordia de aquella persona a la que tú le haces daño, o aquella persona que tú piensas hacerle daño, este Dios dice: yo sí tengo misericordia. Aunque tú seas malo, yo sigo siendo bueno. Aunque tú me falles, yo siempre sigo siendo fiel, te dice el Señor.
y le dice, no vas a morir. Pero allí no termina todo. No vaya a creer usted que dice, pues ya Dios me perdonó. Porque yo analizando, si hubiese sido David, hubiese sentido un gran alivio en mi corazón. Porque yo mismo había confesado muerte. Pero después me dice el Señor, pero no vas a morir. De lo que me salvé. Pero allí no termina. Allí no termina. Hay algo interesante que usted y yo quiero que entendamos en este día. ¿Usted cree que hasta allí terminó? Cuando Él le dijo, no vas a morir. Olvídese de eso. Y para refrescarle la mente a usted también, dice la palabra, todo acto que tú hagas, bueno o malo, medio bueno, medio malo, lo que sembrares, cosechares. Todo acto, bueno, malo, medio bueno y medio malo, alcanzará, escuche bien, alcanzará de tercera a cuarta generación. El acto que Él hizo no terminó allí. Porque el mismo Dios le dijo, el hijo que tú tuviste con la mujer de Urías, él va a morir. Ese es el resultado de una metida de pata, de un error. No terminó, Dios te perdona la vida, pero hay una consecuencia, hay un resultado. Dios te perdona la vida y te dice, yo te sigo amando, pero por cuanto tú pecaste, ese pecado tiene una paga. La paga es muerte. Dios me ha hablado muchísimo. Yo le he dicho, Señor mío, pero ¿por qué mi país, ejemplo, por qué mi país hay tanta miseria? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se levanta un gobernador o un presidente con una mentalidad de reino? Me dijo Dios, lo que tienen es paga. Paga. ¿Cómo puede Dios bendecir a alguien que está adorando imágenes? Alguien que anda metido hasta el fondo en la brujería, en la hechicería. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Lo que Dios te va a poner va a ser un verdugo, el que te va a poner Dios. Y eso es lo que ha pasado en mi país. Por eso me habló Dios de esa manera. Sencillo de entender. Por paga. Por paga. Allí no termina todo. Esta es la educación del Señor. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que frenar. No solo mirar que Dios o aprovecharse, en pocas palabras, de la bondad de Dios y decir yo lo cometo, yo lo hago. Olvídate de eso, Dios te va a perdonar, pero hay un resultado. ¿Quién murió aquí? Un inocente. ¿Es acaso correcto de que tú andes haciendo tus cosas y tus hijos o tus nietos o tus bisnietos y tus tataranietos, qué sé yo, paguen las consecuencias de tu error? ¿Sería correcto eso? Yo quiero que nosotros entremos en un análisis de la palabra. O sea, esto no se termina allí, olvídate de eso. Olvídate que muerto el perro, terminada la rabia. Eso es pura mentira, eso es un cuento del mundo. Ese es un cuento guanajo. Aquí se trata de una verdad, de una realidad. Hay hijos, hay nietos, hay tataranietos, hay bisnietos que están pagando las consecuencias de alguien rico de la mente hace 4 generaciones o tercera generación atrás de ellos. O antes de ellos, perdón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entremos en un análisis. No es que Dios permitió esta historia para juzgar a David o acusar a David y decir, uy, pero que ese tipo, ¿quién eres tú para juzgar?
Esto está para educarnos. Todo lo que tú hagas no termina allí, tiene una consecuencia. Repito, ¿será correcto de que tú andes cometiendo tantos errores y tus hijos paguen? ¿Será correcto eso? Miren, hijos, nietos, pregúntale a tu abuelo, hijo, pregúntale a tu papá, ¿tú me amas? ¿De verdad tú me amas? Porque a veces nos jactamos de decir, oye, yo te amo, hijo, uy, mi hijito querido. ¿Cuáles son tus actos? El amar no solo es de boca, el amar se demuestra. Cuando tú haces algo incorrecto, tú estás marcando tu descendencia. Sí o sí, la descendencia tuya, tú la cargas en tu lomo. Depende de lo que tú hagas, así mismo serán las próximas generaciones. Por eso he repetido yo, hay personas tan bendecidas, porque hay muchos que han doblado rodilla. Hay muchos que no han pensado solo en, yo te digo en este día, no pienses solo en ti. No pienses que tú muriéndote ya se terminó, olvídate de eso. Eso va de generación en generación. Y hay bendición generacional y hay maldición generacional. Yo no sé si tú me estás entendiendo en este día, o yo no sé si Dios nos está hablando en este día. O sea que de cualquier manera, bendición generacional o maldición generacional. Hay quienes que están pagando el precio de alguien renco de la mente que pensó que solo él, que muerto el perro terminada como es la rabia, pensó eso. Equivocado, equivocado. La vida o lo que hace la persona en la vida, eso continúa, cae, brinca de generación en generación. Y ese es el cuidado que dice Dios. No lo hagas, no lo hagas. Aunque Dios le perdonó la vida a David, ¿quién pagó las consecuencias? Un inocente que ¿qué sabía él qué es lo que estaba pasando? ¿Usted cree que esa criatura sabía por qué? ¿Por qué él murió? No sabía nada. No tenía razonamiento. Entonces yo, en mi opinión, yo no sé en la suya, pero en mi opinión no es correcto de que nosotros cometamos errores y que los hijos paguen las consecuencias. Que los hijos paguen las